Una de las mayores alegrías que mi esposa y yo compartimos es ser padres. Pero con esa alegría viene uno de nuestros más grandes temores, que algo trágico le pase a nuestra hija. ¿Alguna vez ha pensado en esto? ¿Ha pensado hasta dónde podría llegar si un ser querido estuviera herido o gravemente enfermo? Sin lugar a dudas, usted la visitaría frecuentemente en la clínica o en el hospital. Pero, ¿qué hay acerca de las curas milagrosas que existen por fuera de la medicina tradicional? Yo creo que seguramente haríamos todo lo que estuviera en nuestras manos para ayudar, seguramente. Bueno, allí es a donde nuestra historia nos lleva hoy. Aquí, a los pozos de Bethesda. Hace poco excavaron esta ubicación para revelar la verdad de pasajes como Juan capítulo 5 y Mateo 15. En la época de Jesús, estos pozos eran más que simples pozos. Eran considerados lugares de sanidades milagrosas. Y una vez que se empezaban a esparcir los rumores sobre las sanidades, sea que fueran ciertos o no, las multitudes empezaban a acudir a estos. Por lo general, estos sitios eran dedicados al dios griego de la sanidad, Asclepio, y se crearon templos para este dios. Después de que una persona enferma experimentaba alguna forma de sanidad, por lo general regresaba con una ofrenda. Y aunque pueda sonar extraño, normalmente era un molde en cerámica de la parte que había sido sanada. Si se le había sanado la mano, la persona regresaba con una mano de cerámica. Si se le había sanado el pie, bueno, creo que ya entendieron. Un lugar como este podría estar muy lleno de este tipo de ofrendas. Esto era un símbolo para que los fieles creyeran que también podían ser sanados. Imagino que la mujer cananea había estado en un lugar así también, tal vez 3 o 4 veces. Su hija estaba muy enferma. Posiblemente tenía más fe en un lugar de estos que la que tenía realmente en Jesús. Pero estaba desesperada y buscaba en todas partes y de cualquier manera la respuesta que necesitaba. A diferencia de otros sanadores de su época que utilizaban fórmulas mágicas y pozos, Jesús podía sanar simplemente con una palabra. De hecho, probablemente sentía lástima de las personas que ponían su fe en sanadores mágicos cuando todo lo que necesitaban hacer era poner su fe en Él, confiar en Él, contar con Él y saber que Él no solo podía curarlos, sino que podía ofrecerles mucho más. Partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando: «Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada». Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: «Despídela, porque viene detrás de nosotros gritando». «No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel», contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él, le suplicó: «Señor, ayúdame». Él le respondió: «No está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros». «Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos». «Mujer, qué grande es tu fe», contestó Jesús. «Que se cumpla lo que quieres». Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Nos encontramos en Boston, en la parte norte que es la más antigua de Boston, en la iglesia Old North, que fue fundada en 1723. A la iglesia se le están haciendo algunas reparaciones en este momento.
Esta iglesia es el símbolo de la valentía y el coraje de los primeros revolucionarios y por lo tanto tiene que mantenerse en buenas condiciones. Este es el lugar en el que Paul Revere le advirtió a los colonos que de hecho era muy posible que las tropas británicas aparecieran en Lexington y Concord y que habría una batalla que habría que pelear. Probablemente usted conoce esta historia de valentía, coraje y persistencia hasta que los resultados deseados fueron logrados. Y este es el mismo tipo de historia que estamos estudiando hoy, que es la historia de la mujer cananea en Mateo 15. La historia de la mujer cananea es complicada de muchas formas. Es el único lugar del Nuevo Testamento en el que Jesús parece estar criticando a una mujer. Y se trata de una mujer que está desesperada porque su hija está muy afligida debido a una posesión demoníaca. También es complicada por otro aspecto, porque la historia que le precede en Mateo 15 es cuando Jesús dice que nada externo es lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. Eso significa que las personas impuras, la comida impura, ir al cementerio, nada externo contamina a la persona. Sin embargo, Jesús pareciera reaccionar en esta historia como si la mujer fuera impura y él no debiera tener nada que ver con ella. Esta historia tomó lugar en lo que actualmente es el Líbano moderno, en la ciudad o en la región de Tiro y Sidón. Jesús ha ido allí para alejarse de las multitudes, de las personas que lo persiguen como un obrador de milagros. Ha ido a este sitio en particular porque tiene la idea de que puede ser un refugio, un lugar para aislarse de todas las exigencias. En la versión que se narra en Mateo, que también aparece en Marcos 7, la historia es un poco más amplia. Y los discípulos también juegan un papel importante. En Marcos es solo un encuentro entre Jesús y la mujer. En Mateo, la historia trata de una mujer cananea que es otra persona semita. No una persona gentil en el sentido grecorromano, sino una persona semita. Sin embargo, no es una persona judía ni nadie que pueda tener algún derecho para pedirle algo a Jesús. Esta mujer va y persistentemente persigue a Jesús hasta que al final de la historia obtiene lo que desea. Algo que es especialmente impactante en esta historia es la forma como concluye. Jesús dice: mujer, qué grande es tu fe. Y esto contrasta con el perfil de los discípulos en el resto de este evangelio en particular, en el que por lo general se les llama hombres de poca fe. Y vemos que hay un gran contraste al final de la historia. Pero uno nunca habría esperado llegar allí teniendo en cuenta el proceso que se tuvo que vivir. Y es difícil saber cómo entender la historia exactamente. Jesús está siendo etnocéntrico cuando le dice a la mujer: no fui enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. ¿O será que simplemente está reflejando el etnocentrismo de los discípulos? Porque ellos son los primeros que traen el tema a colación. Despídela porque viene detrás de nosotros gritando. Despídela, ella es un fastidio, una molestia. Ella no es judía, sácala de aquí. En mi opinión, creo que es posible que de hecho Jesús esté reflejando esto y permitiendo que los discípulos escuchen lo que ellos mismos dicen. Ellos no aparecen en la historia como personas de fe, aparecen como los incrédulos discípulos. Ellos no captan, no entienden. Y mirando en general el Evangelio de Mateo, se ve el contraste entre los discípulos, a quienes se les llama repetidamente hombres de poca fe, y dos personas no judías que sobresalen, y Jesús los elogia y dice que son personas de una gran fe. Una de esas personas es la mujer cananea de esta historia. Y eso prácticamente establece la narrativa. Ahora veamos algunos de los detalles de la historia. Ella no solo es persistente como lo indican los verbos, porque ella viene gritando, viene detrás de ellos y los discípulos repiten: despídela, es un fastidio, es una molestia. Pero cuando llegamos al centro de la historia hay un encuentro. Y en la versión de Mateo, la historia es tan tensa que se puede cortar con un cuchillo. En la versión de Marcos, Jesús dice: deja que primero se sacien los hijos. En Mateo no está la palabra primero. En el Evangelio de Mateo el contraste es aún mayor. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y la comida es para los hijos, no es para los extranjeros, no es para ti.
Y luego el énfasis de la historia está completamente en la fe activa de esta mujer. Ella no se da por vencida. Es como cuando Jacob luchó con el ángel. Ella no pensaba irse sin recibir la bendición para su hija. Ese es el énfasis de la historia en cuanto a las acciones de esta mujer. Y en un sentido pareciera posible que Jesús quisiera llevarla a ese punto en el que ella en realidad tenía que ejercitar su fe para después responder y ayudarla. Entonces, al parecer tenemos una historia aquí que muestra no solo un drama humano interpersonal entre Jesús y una mujer, con la que normalmente no tendría ningún contacto, con la que no hablaría porque es una extranjera, a la que no le haría ningún favor, pero al final él le da exactamente lo que ella quiere. Hay otro aspecto del cual también hablaremos más adelante, y es que ella va detrás de él y lo llama Hijo de David. Esto muestra que quizás ella tal vez sabe que Jesús es un sanador y que hace parte de la tradición judía, y ese aspecto específico de la historia debe ser analizado un poco más adelante. Por ahora, lo que quiero que observen es el contraste. Jesús en el centro de la historia y que quiere estar solo. Lo que sabemos de Jesús es que sale a enseñar y predicar que el reino de Dios ha llegado, y se queda para hacer obras de compasión y sanidad. Lo que me parece más interesante es que él nunca inicia un acto de sanidad, sino que siempre responde a una petición. Él no va a ninguna parte a sanar a nadie a menos que le estén pidiendo que vaya. Para él lo más importante es proclamar que el reino de Dios ha llegado y que la gente responda a eso. ¿Qué sucede allí? Podemos pensar que la obra de compasión es más urgente y se necesita más. Pero la verdadera esencia es que si Él los sana, ellos van a estar bien por un tiempo, pero más adelante van a volver a estar enfermos y a morir. Pero si les da el verdadero pan de vida, la esencia del Evangelio, de las buenas noticias de que ha llegado el reino de Dios, ellos van a tener vida eterna. Van a vivir para siempre. De hecho, incluso las pequeñas migajas del regalo del pan de vida les permitirán tener vida eterna. Entonces está el contraste entre una necesidad de sanidad inmediata y el beneficio a largo plazo de creer en Jesús y tener fe. Esta historia es conmovedora en diferentes niveles y creo que la interacción abrupta entre Jesús y la mujer no debe distraernos. No debemos decir, Jesús fue grosero con una persona que no era judía, porque hay que seguir la historia hasta el final. Y al final lo que oímos es que Jesús le dice, mujer, qué grande es tu fe, y concluyendo diciendo, y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Este ciertamente es el Jesús que conocemos, que tiene un poder tan grande que incluso a distancia, incluso en un país gentil, lejos de la fuente del problema, puede hacer un milagro y producir los resultados que la historia dice que produjo en esta ocasión. Ahora estudiaremos un poco más la historia y algunos aspectos que por lo general no se conocen. Primero que todo, la frase Hijo de David. Uno podría pensar que este es un título mesiánico común que se le atribuía al Hijo de David, el Mesías. Pero de hecho, cada vez que la frase Hijo de David aparece en el Evangelio de Mateo en la historia del ministerio de Jesús, está relacionada con sanidades y por lo general está relacionada con algo drástico como una liberación. Y lo interesante de esto es que en el judaísmo temprano se creía que Salomón era sabio en todos los temas, incluidos los de medicina. De hecho, los primeros judíos creían que su conocimiento y sabiduría eran tan grandes que conocían la fórmula para lograr un exorcismo. Incluso en el judaísmo temprano hay una fórmula mágica según la cual uno debe decir las palabras que enseñó Salomón y luego utilizar un anillo para extraer el demonio que tiene la persona a través de la nariz diciendo la fórmula mágica de Salomón. Así que Salomón se asocia con exorcismos. Y lo que es interesante de esto es que en el Antiguo Testamento no hay ninguna historia sobre exorcismos. Los profetas del Antiguo Testamento no realizaron exorcismos. Entonces esta es una de las características distintivas del ministerio de Jesús, porque él, a diferencia de otros sanadores, parece ser el único descendiente de Salomón porque puede hacer exorcismos.
Y hablemos de los exorcismos. No se trata solo de la impureza. Una cosa es estar ritualmente impuro por comer algo impuro, o por caminar en un cementerio y tocar una tumba, o por tener un problema de flujo de sangre que podía hacer que una mujer fuera impura, o todas esas cuestiones relacionadas con la impureza ritual. Pero algo diferente es lo que en los primeros evangelios se llama un espíritu impuro, o como Mateo lo llama, un demonio. Cuando algo así posee a una persona, la hace permanentemente impura, se vuelve completamente intocable, marginada, y se ve como un símbolo de que la persona debe estar maldecida por Dios, porque Dios no permitiría que eso le pasara a su pueblo. Podría esperarse que un gentil fuera impuro de esta manera. Es parte de la maldición que un judío espera para los gentiles. ¿Será que Jesús hará algo al respecto? ¿Y cómo? ¿De qué manera puede ayudar a una persona no judía? Claramente el enfoque de su ministerio estaba en los judíos. Cuando dice, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, muestra que las buenas nuevas son para los judíos primero, y solo después, y de manera periférica, para los gentiles también. Pero esta mujer cananea encuentra la llave para entrar por la puerta, o al menos por la puerta trasera. Ella dice, sí, Señor, ese pan que tú viniste a dar, así como Moisés proveyó para nosotros maná del cielo, ese pan que has venido a dar es para los hijos, y ellos son los judíos. Pero incluso los que entran por la puerta trasera como los perritos y que se hacen debajo de la mesa pueden comer de las migajas para alimentarse, sustentarse y tener vida. Esto es algo sorprendente. En Marcos, esta respuesta logra hacer exclamar a Jesús, por haberme respondido así, puedes irte tranquila. En Mateo la respuesta es, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que quieres, y desde ese mismo momento quedó sana su hija. La imagen del pan es la imagen de Dios que alimenta y provee para su pueblo, incluso en el desierto, pero Jesús está en un desierto diferente aquí. Está en una tierra extranjera, en un lugar impuro, y no fue allá a alimentar a los judíos, pero sí provee el pan de vida para la hija de alguien que está siendo literal y espiritualmente asesinada por las fuerzas de la oscuridad en su vida. Todavía hay una conexión más que debemos hacer con Mateo 12:28, y es la siguiente. Jesús, de una manera conmovedora, dice, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes en este momento y en este lugar, aquí y ahora. Pues esta historia habla precisamente de este hecho, y miren a dónde viene el reino de Dios. No viene a territorio judío, no viene a los judíos, viene a todo aquel que responde en fe, y esta mujer es una de esas personas. De hecho, ella persiste hasta que Jesús cede, responde a su acto de fe y sana a su hija. Eso es claro. Así que, de una manera inesperada, el reino de Dios aparece en Tiro y Sidón. Es una historia sorprendente que muestra que el poder de Jesús no era solo para la tierra santa, y no solo para el pueblo elegido en un principio, fue también para personas como yo y para otros gentiles, que Jesús proveyó las migajas que reflejan el hecho de que Dios pretende bendecir a todos. Recordemos la historia de Abraham. Te bendeciré para que tú seas bendición para muchas naciones. De alguna manera Jesús es presentado en este evangelio como cuando Israel hace lo que debe hacer. Israel hace lo que debe hacer. Él revive la historia de Abraham, Isaac y Jacob y de Israel, pero lo hace bien. Él es una bendición para las demás naciones como no lo había sido nadie antes de él. Él ama a su prójimo, así no se trate de un judío, así sea un samaritano o una mujer cananea. Él les muestra a los discípulos la visión amplia del reino, en la que personas del oriente y de occidente, judíos y no judíos, algún día se sentarán juntos en la mesa mesiánica. Jesús les sugiere a los discípulos que deben repensar su visión etnocéntrica. Dios es el Dios de todos los pueblos, de todas las naciones, y los judíos deben ser una luz para las naciones, una bendición para el mundo. Jesús es el vehículo a través del cual eso sucede en esta historia.
Coraje y valor. Al ir a Boston, a la parte de Old North, a la iglesia de Old North y a la casa de Paul Revere al subir al campanario, se puede sentir un poco esa historia de las personas que fueron valientes y audaces. Y la verdad es que legalmente no tenían ningún derecho para pedirle algo al rey. Somos una colonia, no somos una nación separada, no tenemos representación en el parlamento, no es una situación democrática, hay un rey. Hay un rey y uno no tiene derecho a exigirle nada al rey. La mujer cananea tampoco tenía ningún derecho. Ella no tenía derecho a pedirle la sanidad a este rey Jesús. Pero su persistencia, su valor y su coraje produjeron los resultados. Y lo mismo sucedió en la Revolución. Este edificio es famoso porque Paul Revere colgó faroles en el campanario. Uno en tierra, dos en mar. Los británicos vienen a Concord, vienen a Lexington. La revolución ha empezado. Debemos estar listos. Ahora bien, Paul Revere era una persona común y corriente, como esta mujer cananea. Era un orfebre común y corriente y su tienda está por este camino en el extremo norte. Pero su historia no es extraordinaria. Hubo muchos patriotas extraordinarios aquí en Boston. El padre de la revolución es Sam Adams. Sí, el mismo Sam Adams del que tomó nombre la cervecería de hoy. Samuel Adams era un cristiano devoto y creía que la esencia del Evangelio era que Dios nos libertaría, que Dios nunca nos esclavizaría ni permitiría que fuéramos esclavos, así como la hija de esa mujer era esclava de los demonios. Sam Adams fue quien ayudó en la escritura de la Declaración de Independencia, fue al Congreso Continental y ayudó a escribir la Constitución de los Estados Unidos. Aunque hubo muchas personas que se consideran como los padres fundadores de la nación estadounidense, solo uno fue llamado el padre de la revolución, que nació aquí en Boston, antes de llegar a Filadelfia o Nueva York. Aquí en Boston estaba Sam Adams, pensando en las implicaciones del versículo, si el Hijo nos libera, seremos verdaderamente libres. Bien, nuestra historia es exactamente igual. Se trata de una mujer no judía, valiente, atrevida y persistente, que no dejó de luchar hasta que su hija fue liberada. Ella pudo haberse ido con las manos vacías, pudo haberse ido rechazada, pudo haber sido persistente hasta que el hombre la sacara de la casa en la que Jesús se estaba quedando en Tiro. Pero ella no iba a irse sin la bendición. No iba a irse sin que su hija fuera libre. Y observen que ella no lo hace por ella principalmente, lo hace por otra persona, por su hija, que necesita ayuda y necesita sanidad. Esta mujer fue valiente y se sacrificó por otra persona, su hija. Ella creía que su hija tenía el derecho de vivir la vida, de ser libre de los demonios, de vivir una vida con una medida de felicidad. La historia de ser liberado del yugo se da todo el tiempo. Hay muchas historias más que podríamos contar. Pero esta historia en especial que se encuentra en los Evangelios muestra que Jesús le respondía incluso a aquellos que no tenían derechos sobre él específicamente. Ahora hablemos de Jesús, ya que hemos hablado de la mujer. La razón central de todas estas historias y la razón por la cual son contadas es porque Jesús participa. Y en este caso, Él hace un milagro a distancia, lo que se considera un gran milagro. Y se trata de un exorcismo que nadie ha hecho antes según el Antiguo Testamento. Era una firma especial o un aspecto único del ministerio de Jesús. Jesús es presentado en esta historia como un sanador, pero no como cualquier sanador o exorcista, y no solo como la figura mesiánica que trae el pan de vida al pueblo de Dios. Cuando estudiamos esta historia y consideramos estas relaciones, vemos que Él es como Moisés, pero mayor que Moisés, como Salomón, pero mayor que Salomón. Y el enfoque está en presentar una imagen cristológica de Jesús que, de hecho, nos transmite el retrato completo y rico de todas las dimensiones de su ministerio y de lo que éste significó para diferentes personas. Ahora, para concluir, digamos lo siguiente. El ministerio de Jesús estaba centrado en los judíos, pero además Jesús quería ir más allá de las funciones de su trabajo.
Quería trabajar horas extras para alcanzar a los que estaban más allá del límite, más allá del alcance, e incluso a los impuros, para que los últimos, los menores y los perdidos, pudieran ser los primeros, los mayores y los hallados.